Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Cristina San Román, economista. Me especializo en el tema de evaluación y diseño de políticas públicas. Tengo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y me desempeño como directora de proyectos en Trasciende Consultoría. Me acompaña esta noche Jorge González Izquierdo. Él no necesita presentación. Es profesor de la Universidad del Pacífico, tiene maestrías en economía en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago y ha sido ministro de Trabajo. Y le agradecemos este espacio a Punto y Solución por dar este espacio para discutir ideas que son relevantes en la coyuntura y poder plantear alternativas de solución. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Cristina. Un placer conversar con todos ustedes. Jorge, empecemos conversando de la respuesta de salud que ha tenido el gobierno. Yo creo que el problema, digamos, la situación que estamos viviendo en este momento está reflejando todas las carencias que ha tenido el sector, no en este gobierno, no en los últimos dos gobiernos, sino desde hace muchos años, empezando por algunos problemas en cómo se implementan las políticas públicas en el sector, pasando por digamos, la falta de una visión más estratégica de cómo se debe gestionar el sector. Y algunas cosas que creo que son relevantes mencionar acá, ¿no? El sector salud tiene un problema crónico de baja ejecución del gasto, ¿no? Estaba revisando los datos de ejecución de la inversión pública y en los últimos 4 años eh, el nivel máximo al que ha llegado es 68% de ejecución en el año 2016. El año pasado a las justas ejecutamos el 56%. Eso quiere decir que habían 1.500 millones de soles que no hemos sido capaces de gastar en el sector salud. Y este es gasto de inversión orientado a temas de construcción de nuevos establecimientos de salud, mejorar la infraestructura actual, mejorar el equipamiento que existe. Y esto, al margen de ser un número de cuánto se ejecutó y cuánto dinero se dejó de gastar por problemas de gestión, tiene un costo altísimo para la población, ¿no? Que es que el día de hoy que necesitamos de la infraestructura, necesitamos del equipamiento, no lo tenemos. No sé cómo ves tú Sí, el sector. Mira, Cristina, y miren amigos que nos ven, nos escuchan. Cuando a mí me preguntan y me dicen, oye, González Izquierdo, ¿de qué va a depender el costo sobre la economía nacional de esta pandemia del coronavirus? Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo respondo así. A diferencia de otros colegas y de los research department de los bancos privados de acá y de algunas instituciones, que te tratan de responder con modelos sofisticados, un Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, en fin. Yo no. Yo te contesto así, contesto en general así. En lo fundamental, en lo principal, el costo sobre la economía nacional de la pandemia va a depender de una cosa. Una nomás. No nos compliquemos. Una nomás, ¿sí? ¿Y de qué es esa cosa? Va a depender de la duración de la pandemia. Si la pandemia dura mucho, 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 el costo va a ser mayor, mayor, mayor. Si la pandemia la contenemos y la dominamos al inicio nomás, el costo va a ser menor. Entonces, ¿de qué depende el costo? De la duración de la pandemia. Ah, ya bien. ¿Y de qué depende la duración de la pandemia? Otra vez, te ofrecen 100 argumentos. Yo otra vez digo, en lo fundamental, uno. Como otra vez dices uno, sí, otra vez digo uno. ¿Y de qué depende la duración de la pandemia? De la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Si esa calidad es una calidad mediocre,
con ineficiencias, entonces la duración de la pandemia va a ser mucho mayor y obviamente el costo será mayor. En cambio, si la respuesta del sistema público de salud va a ser una respuesta eficiente, entonces la duración de la pandemia será menor y el costo será también menor. Entonces, resumiendo, ¿de qué depende el costo económico producido por esta pandemia? De la calidad de la respuesta del sistema público de salud. ¿Y qué es lo que estamos viendo hasta el día de hoy? Que esa calidad deja mucho que desear, justo con lo que estás explicando tú, Cristina, deja mucho que desear. Y esa es la razón por la que prácticamente nos estamos yendo a 4 meses de confinamiento. Y sabe Dios si todavía nos vamos a más semanas. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me ha quedado claro, que la calidad con que ha respondido el sistema público de salud deja que desear, ¿no? Y eso no solo es responsabilidad de este gobierno, no, no. Este es un tema estructural. Este es un tema que se ha construido a lo largo de las décadas, no solo en los últimos 2, 3, 4 años, no, no es así. Y fíjate que hoy día, justo en relación a lo que estás diciendo del gasto, me llamó profundamente la atención que el presidente del Consejo de Ministros dijera que le sorprendía a él, hoy día salió, o ayer o hoy ha salido esa noticia, que le sorprendía a él que el sector salud haya gastado, creo, 28% nomás de lo asignado, en plena pandemia. O sea, eso ya da un indicador, pues, de lo que tú bien, Cristina, estás diciendo, que a lo largo de los años, ¿no? El sector salud ha sido un sector deficitario en el gasto de inversión, a pesar de tener los recursos. Lo que distinto fuera, si no tengo plata, claro, ¿cómo voy a invertir? Pero ahora no, ellos tienen recursos. Entonces es para mí un problema de gestión, ¿no? Sí, es una gestión que no, yo creo que no depende de la cabeza, digamos. O sea, creo que ahorita el comando que tiene el gobierno para manejar la crisis tiene personas que conocen mucho el tema de salud en sí, pero ese tema de gestión, ese tema de implementación, de cómo hacemos que las ideas que están acá arriba, en la cabeza del equipo que está generando la estrategia, lleguen a todos los establecimientos de salud, a todos los profesionales. Cosas tan simples como cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo cuando se recibe un paciente COVID, qué tipo de pruebas se hace en qué caso, eh, qué medicamentos se le tienen que dar, en qué momento se debe admitir a hospitalización, por ejemplo. Hay cosas que están, creo, a la discreción de los profesionales, que en cierto nivel para la atención más especializada es lo que corresponde, pero para la parte más básica del triaje y de la identificación de síntomas y de los tratamientos preventivos, no, está, no están llegando. Y mucho más que eso, creo que también se refleja todo el problema que tiene la atención primaria en el Perú, ¿no? El Perú es un país donde no nos preocupamos de prevenir, no nos preocupamos de fortalecer la atención primaria, sino nos vamos de frente a los hospitales. El sistema está diseñado así desde hace años. El ministerio quiere hacer cambios, quiere fortalecer la atención primaria en salud para que cuando uno se sienta mal vaya a su médico de cabecera que está en la costa, en el centro de salud más cercano, y de ahí, según conforme se complique la situación o en caso lo amerite, pues uno va a los siguientes niveles de atención, ¿no? Pero ahora no vemos ninguna respuesta de la atención primaria. Se han tenido que crear grupos de especiales, equipos, como les llama el presidente, para tomar las muestras, para atender a los pacientes, cuando si hubiéramos tenido antes de esto un adecuado sistema de atención primaria, pues ese debió haber sido el primer equipo de respuesta. Y además creo que hay otro tema que, que es importante, y es que este no es un tema nuevo, ¿no? Siempre hemos tenido restricciones en el sistema de salud, no era novedad que supiéramos de alguien que no conseguía una cama en salud, o que no podía conseguir una cita, o que se demoraban 2 o 3 meses en darle una cita. Para todos los que no podían acceder al sistema privado, esta ya era una realidad antes. Ahora se ha hecho más tangible, es
una enfermedad básicamente la que está copando todo el sistema, pero las demoras de atención y todas estas cosas venían de mucho antes. Creo que es una oportunidad para, por un lado, hacer visibles todos estos problemas. Leía, por ejemplo, cuando recién empezó la crisis acá en Perú del COVID, que, por ejemplo, los equipos de refrigeración de la morgue del Hospital Loaiza estaban malogrados hace 10 años. Ahora, obviamente, con un número mayor de atenciones que tienen que hacer, no tienen la capacidad porque no tienen los equipos de refrigeración. Pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta como país, como sistema de salud, que teníamos eso malogrado hace 10 años y no hayamos hecho nada? Y así equipamientos, hemos tenido noticias de tomógrafos que no funcionaban en hospitales y que pues mandaban a los pacientes fuera a atenderse en consultorios privados. Entonces, este no es un problema nuevo. La pregunta es ahora, ¿qué cosas podemos hacer? ¿No? Y leyendo un poco la historia, por ejemplo, del el Servicio de Salud de Inglaterra, el NHS que se llama. Es uno de los servicios de salud quizás más reconocidos a nivel mundial. Y este servicio nació después de la Segunda Guerra Mundial, estamos ahí unos 70 años atrasados, pero nació con la idea de unificar los servicios médicos. Y de repente por ahí va el camino, ¿no? Un poco en esta emergencia, de pronto ya no es de salud, ya no es el MINSA, ya no son los privados, estamos hablando ya de un sistema un poquito más unificado para atender esta emergencia. Creo que el reto está en ver cómo hacemos que esto se mantenga y se sostenga para todo el sistema de salud. Mira, Cristina, tú estás tocando temas muy interesantes. Una vez yo participé hace bastantes años atrás con un grupo de especialistas de salud. Y una de las cosas que aprendí, y se me quedó acá en el cerebro hasta el día de hoy, y siempre lo repito, una de las cosas que aprendí fue que en tema de salud pública hay tres estamentos claramente diferenciados. Está la promoción de la salud, la prevención de la salud y la reparación de la salud. Y la idea de los dos estamentos primeros es que sean muy pocos los que lleguen a la reparación de la salud. En la reparación de la salud están los hospitales de grado 3, 4, ¿no? Y en la promoción y prevención estás en hospitales 1 y quizás un poco más de 1, ¿no? Y de tal forma que los escasos recursos con los que cuenta un país como el Perú se puedan asignar correctamente, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, hospitales de grado 3, 4, pero de primer nivel. No tenemos, si tenemos los recursos, no veo por qué no se pueden tener de primer nivel. Pero eso implica fortalecer los dos estamentos de promoción y prevención. Y para la gente que nos esté viendo, escuchando, dirán, ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo, si yo le pongo esto, lo que están diciendo ahora, ¿no? Lavarse la mano es importantísimo, ¿no? Esa es promoción de la salud. Prevención de la salud es cuando me coloco una vacuna. Oye, me coloco una vacuna contra la gripe, o si sale la vacuna contra el coronavirus, me coloco la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces, esa es prevención. Y luego ya viene la reparación, si es que pues, me enfermo del hígado, los riñones, en fin, ya tengo que ir allá, ahí ya no vale la promoción y la prevención, pues, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que una falla estructural que se ha tenido en el Perú y durante muchas décadas, no es ahora mismo. Y con respecto a lo que tú comentabas, esto de los tomógrafos y estas cosas que están malogrados en los hospitales públicos, sea de salud o sea del MINSA, y que se tienen que mandar al sector privado. Yo creo, Cristina, y creo amigos que nos están viendo, yo creo que hay mucha corrupción, que te explica este fenómeno. Entonces son mayormente los mismos doctores que están adentro del hospital que tienen sus inversiones en clínicas privadas, que no son las grandes clínicas, son clínicas medianas o pequeñas, ¿no? Entonces es en el interés de ellos
derivar hacia estas clínicas, ¿no? Por ejemplo, que te hagan exámenes clínicos, que te hagan tomografía, en fin, que te hagan resonancia, ese tipo de cosas, ¿no? Y para que ellos ganen de esa forma, en forma indirecta, ganen recursos. Entonces, también yo creo que hay mucha corrupción. No sé cuánto de corrupción, no puedo poner un porcentaje, pero sí pienso de que hay bastante de corrupción en estos hospitales para que, porque aparentemente uno dice, oye, ¿y por qué no invierten si eso no cuesta mucho? ¿No? Uno se pregunta, no cuesta mucho, ¿por qué no lo hacen? Y no lo hacen durante quinquenios, ¿ah? ¿Por qué? Y yo creo que parte de la explicación, no toda, es la corrupción. Y acá te quiero contar algo, Cristina. Una vez, a mí el gobierno me entregó, yo no sé por qué, me entregó el manejo de salud. Y esa es la razón por la cual sacan al salud. En esa época era el Instituto Peruano de Seguridad Social, el IPS. Sacan el IPS del Ministerio de Salud y lo ponen en el Ministerio de Trabajo. Y hasta ahora está ahí. O no sé si ya creo que no han regresado, pero bueno, hasta hace poco No, está. sigue, Sí, ahí, en bueno, trabajo, entonces, sí. esa es la razón, ya te conté ya para que lo tengas ahí escrito, por qué pasó a trabajo. Y yo me acuerdo mucho que estaba viajando, me estaba creyendo y creo yendo a Arequipa. Estaba sentado en el avión y se me sienta un señor. Y me dice, disculpe usted, señor González Izquierdo, pero quiero contarle en 5 minutos algo y después nunca más me va a volver a ver, me dijo. A ver, señor, me dijo. Y me dijo esto. ¿Usted sabe lo que es un acelerador lineal? Yo ni idea tenía. No, señor, le dije, no sé, bueno, me dijo. Cuando uno tiene cáncer, a veces te recetan pues la bomba de cobalto. Por ejemplo, tengo un cáncer a la mandíbula, la bomba de cobalto para que me haga radiación, pero el problema con la bomba de cobalto es que te quema todo. Entonces la tecnología te creó el acelerador lineal que es tipo láser, o sea, va de frente a donde tiene que ir y no te quema más que ahí. Por eso le llaman acelerador lineal, porque ¡pac! Ahí. Ah, qué bien, le dije, qué interesante. Mire, me dice, en esa luz, en el Almenara, y me dio el nombre, en el Almenara, no quieren comprar eso. Como le digo, señor, ¿y por qué no quieren comprar? Si es un tratamiento eficiente, sin mayores problemas secundarios, me dijo. No quieren comprar, doctor, me dijo, porque los médicos que deciden eso tienen sus clínicas aparte en lo que ellos con su plata han comprado. Entonces yo agarré y lo llamé al presidente del IPS y le dije, sin contarle esto, le dije, oye, ¿cuántos aceleradores tienen ahí en el IPS? Ninguno, Jorge. ¿Y por qué? No, me dijo, porque es medio engorroso. Me sacó 100 excusas. Y yo le dije, mira, te doy 30 días para que te comiences a importar eso. Y no sé qué pasó porque hubo cambio de gabinete y salí. Ya no sé qué pasó. Bueno, yo creo que al final no compraron ningún acelerador lineal. Y eso les cuento porque te grafica. Yo lo he vivido pues con mi oído y mis ojos. Te grafica el problema de la corrupción, de por qué, Cristina, tú bien dices, por ejemplo, de que no hay tomógrafos y derivan a las clínicas particulares, es porque no, quizás no toda la explicación, pero parte de la explicación es corrupción. Sí, yo creo que esta reconstrucción que tenemos que hacer, tenemos que lograr tener un sistema peruano de salud, así como Inglaterra, como el Reino Unido tiene el Sistema Nacional de Salud, un sistema del que nos sintamos orgullosos como peruanos. Y esto implica muchas cosas, ¿no? Por un lado, es justamente lo que tú dices, Jorge, de identificar, o sea, desde los gremios médicos, los gremios de los profesionales de salud, ser conscientes y poder reconocer que hay personas que lamentablemente no están haciendo las cosas de manera correcta. Y el hecho de que reconozcamos que hay un médico o una enfermera o alguien que está haciendo temas vinculados a corrupción o está desviando pacientes a sus clínicas privadas, no dice nada, no debe
digamos, entenderse como una crítica a todo el gremio, ¿no? Son personas, pero los gremios deben ser capaces de reconocer eso para reconstruir, y reconstruir en base a un sistema integrado, donde yo me atienda, donde haya capacidad de atender, no que si tengo un seguro, si tengo el otro seguro, si soy sí, si soy de salud, sino que realmente me pueda atender aquel establecimiento que tiene disponibilidad, fortalecer lo que es la atención primaria, que era lo que hablábamos, la promoción de la salud y la atención preventiva, y ver cómo digitalizamos, introducimos la digitalización en este sector. Por ejemplo, podría ser cosas tan simples como si me recetan un medicamento, que pues hay alguna forma de tener trazabilidad de que yo en verdad recogí ese medicamento y me lo dieron, o que tener una idea de qué medicamentos están en los almacenes con un sistema, y no cuando un ministro va a hacer sus visitas y de pronto encuentra que hay almacenes repletos de medicinas que se supone que no hay. Creo que son como algunos temas muy importantes de cómo debemos refundar el sistema de salud en base a esto, porque claramente no ha estado a la altura de la situación, ¿no? Y no ha estado a la altura no solamente de la atención del COVID, sino de la atención de todas las personas que día a día se iban a atender a establecimientos del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales o de salud. Sí, mira, hay un esquema que tú lo debes conocer muy bien, de los vouchers, que a la gente, en vez de que obliguen a contribuir obligatoriamente a salud, con el 9%, con el 6,5%, es mejor darle la plata directamente al ciudadano de a pie, pero no darle el billete, darle un voucher, ¿no? Para que él con ese voucher decida dónde se atiende. O te atiendes en una clínica privada, o te atiendes en salud, o te atiendes o sea, los haces competir Exactamente. con el voucher. Porque donde yo pienso que me van a dar una mejor atención, voy, y el voucher, para que nos entiendan los que nos están viendo, es como si fuera dinero, solo que en vez de darme billete me dan un papel que dice vale por 200 soles. Ya con ese voucher yo elijo dónde voy y los hago competir. Entonces, ese también es un sistema que habría que ver si se pudiera aplicar. Y yo creo que sí, porque en vez de estar pagando tanta burocracia, ¿no? Podríamos derivarlo de frente al ciudadano de a pie para que él haga competir a todos. Y de la competencia es donde sale, digamos, la eficiencia, ¿no? Entonces habría que también ver si esa posibilidad se puede aplicar acá. En Chile la estaban aplicando, ¿no? Y yo, por los antecedentes que tengo, les ha dado un resultado interesante. Claro, es devolverle la capacidad de decisión al ciudadano, que justamente es quien enfrenta la situación, quien sabe dónde van a atenderlo mejor y por tanto toma la decisión que es mejor para él, ¿no? Ahora, siguiendo esa lógica, Jorge, tenemos la situación económica del país, ¿no? Por un lado tenemos todo el tema de salud, que es un tema sumamente crítico, y que lamentablemente todavía creo que nos falta un trecho importante por recorrer hasta que podamos respirar Oye, aliviados. Cristina, está bien interesante hablar de salud. Sigamos hablando de salud porque de economía estoy así. Está bien interesante hablar sobre el tema de salud. Vamos a hablar un poquito más. Mira, Perfecto. sí, yo sé que tu especialidad. Otro tema también que a mí me preocupa eh, es salud como institución. Yo he tirado unos calculitos con respecto a salud como institución. Y los ingresos de salud al año, hasta antes de la pandemia, en 12 meses, los ingresos de salud al año están entre el 2 y el 3% del PBI. Altísimo. Altísimo. 2 a 3% del PBI, o sea que salud no es una institución que tiene ingresos pequeños, no, no, no. 2 a 3% del PBI pesa. Y normalmente sus ingresos crecen todos los años, en términos nominales, crecen 6, 8%, entre 6 y 8% al año. O sea, es una institución que tiene ingresos que pesan y que crecen año a año.
Y sin embargo, tú a cada presidente de salud de turno, tú los escuchas a decir, oye, no tengo plata, necesito recursos, ¿no? Incluso ya están diciendo que aumente el 9% de contribución. Y yo siempre me he opuesto a eso. Siempre me he opuesto a eso. Y también que las gratificaciones de julio y diciembre, ¿no? Las dos gratificaciones paguen también esa. Yo digo, ¿y por qué? No deben pagar esa. Porque tiene ya los recursos suficientes, ¿no? Y tienes que saberlos administrar. Y por otro lado, también, Cristina, en el caso de salud también tiene una deuda monstruosa sin pagar, tanto del sector público como del sector privado. Yo entiendo que en el sector privado ya hay empresas que ya no existen, pues entonces, claro, es una deuda que ya no la vas a cobrar, ¿no? Claro. Entonces se reduce el universo de la deuda cobrable. Pero en el sector público yo no entiendo por qué le tienen tremendas deudas, porque el sector público no va a quebrar. Entonces yo digo a los diferentes presidentes siempre que decían hay que subir, hay que sacarle más plata al trabajador, yo le salía al frente y le decía, primero cobre, señor, primero cobre. Después hablamos de subir, sacarle más dinero al trabajador. Primero cobre lo que le deben, tanto el privado como el público. Y después de cobrar, vaya usted en segundo lugar, yo estoy seguro que hay mucha grasa en esa institución. Hay que hacer una reingeniería institucional. Yo sé, o sea, me tinca que hay mucha grasa, por lo poco que conozco, hay grasa. Entonces hay que sacarse la grasa. Y recién ahí, métale la mano al bolsillo del trabajador. Pero que no sea lo primero, se me ocurre meterle la mano al bolsillo del trabajador. Porque te repito, Cristina, 2 a 3 puntos porcentuales del PBI no es poca cosa. Y siempre crecen, entre 6 a 8% crecen sus ingresos nominales, ¿no? Año por año. Entonces no es una institución que no tenga recursos. Entonces, ¿eso qué cosa te grafica? Te grafica también un problema de gestión. Así como hay en el MINSA un problema en los hospitales del Ministerio de Salud, un problema de gestión muy fuerte, ahí también hay un problema de gestión. Y eso se tiene que arreglar, pienso yo, no todo, pero mayor parte de eso se tiene que arreglar con tecnología. Exactamente. Con tecnología se tiene que arreglar. Para eso está la tecnología. La digitalización, una de las cosas, poquísimas cosas buenas de esta pandemia, es que ha resaltado el poder del e-commerce, el poder de la digitalización en las empresas, ¿no? Y de la automatización. Hoy día las empresas han hecho lo que pensaban hacer en 5 años, lo han hecho en meses, porque la realidad los ha obligado a hacer. El e-commerce, la digitalización, han empezado muchísimas empresas. Yo soy director en varias empresas y desde el año pasado yo les decía a los gerentes generales, hay que hacer digitalización, hay que ponernos cuotas para ver cuánto se vende, se cobra por e-commerce, y se resistían. Hoy día casi todos se han ido hacia eso, ¿no? Entonces es la realidad lo que te ha volteado a eso. Entonces eso te lleva a niveles muy altos de productividad, ¿no? La tecnología, el e-commerce, ¿no? El proceso de digitalización, la robotización, eso ha venido a quedarse, creo yo, y a desarrollarse. Eso pasa la pandemia y no se va a ir, porque muchas empresas ya le sintieron el sabor ya. Baja costos, sube ingresos y genera más utilidad, más rentabilidad. Ya le sintieron el sabor. Y se acordarán de mí. Se va la pandemia y va a seguir esto, y va a seguir con mucha fuerza el e-commerce y la digitalización. Y el reto es que eso se mantenga también en salud, ¿no? El Ministerio de Salud tiene una dirección de telesalud, por ejemplo, que ahora ha resultado sumamente relevante, con todas las restricciones y todos los problemas que puede tener, pero que seguramente hace un par de años nadie le daba mucha atención, nadie le prestaba mucha atención a esa dirección, y ahora es una dirección clave. Y lo que tú mencionabas, Jorge, de la grasa en salud,
Yo creo que hay que repensar también, no solamente de salud versus MINSA, sino también todos los gobiernos regionales, porque Ay, sí. por un lado tenemos una estructura burocrática. No estoy hablando acá de los profesionales que dan la atención, digamos, en los establecimientos, sino toda la burocracia alrededor del Ministerio de Salud, toda la burocracia alrededor de salud, toda la burocracia alrededor de cada uno de los 25 gobiernos regionales que tienen a su cargo la atención de salud en sus regiones, ¿no? Y por muy noble que suene la idea de que obviamente el gobierno regional está más cerca de los ciudadanos y va a tener, debería ser teóricamente al menos, quien entienda mejor las necesidades de su población y quien pueda atenderlas mejor, creo que la realidad nos ha mostrado que no es así, ¿no? Y tenemos muchísimos casos de estos. Hace 3 años, cuando tuvimos el niño costero, eran terribles las imágenes que uno recibía de Piura, de la gente que estaba haciendo colas en los hospitales para que la puedan atender, y estaban en camillas, estaban sentados en los pasillos de los hospitales, y teníamos un gobierno regional incapaz de atender la situación. Ahora lo vemos, Lima, digamos, es el caso, es la ciudad que tiene más casos de COVID, pero igual está pasando en aquellos lugares donde hay más casos, si vamos a Loreto, si vamos nuevamente al norte. Entonces, toda la grasa que tenemos en el sistema de salud es increíble, y cada entidad maneja las cosas a su manera. No tenemos protocolos clínicos claros. Deberíamos tener, al menos para algunas cosas, por ejemplo, tratamiento de hipertensión, tratamiento de diabetes, cosas que son crónicas y que son recurrentes, tratamientos estándar. Y el medicamento es salvo que por condiciones del paciente pues no pueda tomar ese medicamento, y para eso los profesionales de la salud pueden hacer esa evaluación. Pero deberíamos tener eso estandarizado. Si tenemos eso estandarizado, sabemos cuántos pacientes, por ejemplo, cuántos peruanos sufren de hipertensión, sabemos cuál es la dosis que deben tomar, hacemos una compra centralizada, y en una sola compra ahorramos costos por un lado, porque como compramos más, el precio es menor por la cantidad en que compramos, pero además nos aseguramos que todos tengan acceso a estos medicamentos, eh, centralizando la atención de aquellas cosas que podemos centralizar. Nos faltan protocolos clínicos, que son estos documentos que menciono, donde dice que si tienes hipertensión y la tensión arterial está por encima de tanto, entonces este es el protocolo a seguir, y si está por debajo, este es el otro protocolo a seguir, y eso con evaluaciones de los medicamentos para ver cuál es el más efectivo dada la situación, eh, y que no cada uno te recete una cosa distinta y cada uno te recete una cosa más cara que la otra, y que te receten justamente o te pidan ese procedimiento que no está en el hospital, sino que está fuera. Todas estas cosas podrían ayudar, y lo que tú dices de la digitalización es clave, ¿no? Deberíamos poder saber a cuántos pacientes se les pidió una tomografía X y cuántos pacientes realmente recibieron esa tomografía en los establecimientos de salud. Y podríamos saber a cuántos no estamos atendiendo, cuántos nuevos tomógrafos tenemos que comprar, dónde necesitamos que estén esos tomógrafos, en qué regiones, en qué hospitales, para poder atender la demanda. Es increíble que en un mundo donde la información está por doquier, el sistema no tenga, el sistema de salud no tenga acceso a esta información y a poderla procesar como corresponde, ¿no? Y centralizar todo lo que se pueda. Ahorita hay un proyecto que está hace 2 años sin ejecutarse en el Ministerio de Salud, un proyecto financiado por la cooperación internacional, que entre otras cosas tenían un gran sistema de laboratorio para todo Lima metropolitano. La idea era hacer un sistema, implementar un laboratorio totalmente robotizado, totalmente digitalizado, que maneje cantidad increíble de pruebas con rangos de error mínimos, con todos los protocolos de seguridad y con todos los estándares, además, que no siempre tienen los pequeños laboratorios que hay, por ejemplo, en los hospitales más pequeños o en los establecimientos de salud.
que se manejaba con un sistema logístico, como los que estamos viendo que se están implementando el día de hoy, dada la coyuntura, pero el proyecto está ahí. No se ha avanzado casi en nada, y vemos, puede ser un tema de gestión, puede ser un tema de corrupción, puede ser un tema de indolencia, pero son cosas que pueden ser relativamente simples y que pueden solucionar de gran manera el problema del usuario. Y creo que al fondo lo que rescato de lo que tú dices, Jorge, de toda la conversación en verdad, es que tenemos que poner al usuario primero y tenemos que ver cómo le facilitamos la vida a ese usuario del sistema de salud público. Y construir alrededor de ellos, no construir alrededor de los médicos, no construir alrededor de la burocracia, no construir alrededor de las enfermeras o las obstetras o los dentistas o cualquier otro profesional de salud, sino realmente poner el énfasis en el usuario y ver qué cosa podemos hacer para solucionarle la vida a ese pobre usuario y que no se tenga que estar pues paseando, incluso hoy día en el contexto del COVID, ¿no? ¿Por qué no podemos decir dónde están las camas de hospitalización disponibles? En lugar de tener a las personas paseando hospital por hospital buscando dónde internar a sus familiares. ¿Por qué no tenemos esa información si se supone que hay camas disponibles? La información debería fluir para facilitarnos la vida a todos, y eso es algo que no pasa en este sector. No pasa en el gobierno en general, pero creo que en este sector se hace más fuerte. Sí, eso es, pues es un grave problema, ¿no? Una de las reformas estructurales muy profundas que se necesita hacer acá para construir un nuevo Perú es la reforma de la salud. La reforma, así como tenemos que reformar la educación pública, tenemos también que reformar la salud pública, sobre todo, ¿no? Para que cumpla con su misión, que es la de garantizar a los 33 millones de peruanos por lo menos un nivel mínimo básico de acceso a una salud de calidad, ¿no? Eso no existe en el Perú. Sí, sin salud no podemos pensar en nada más, porque salud es anemia, por ejemplo. Y si no atendemos la anemia a tiempo, entonces esas Mira, personas no van a poder desarrollarse bien en el ámbito educativo. te voy a dar el dato. Yo no me meto mucho en estos temas, pero me llamó la atención porque estoy trabajando el tema de la pobreza. La desnutrición crónica. Lo acaba de sacar el INEI. Ahorita. Hará 2 días. La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, que es ahí donde se forma pues el cerebro, se forma. La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, ¿no? El año pasado fue 12.2%. El 2018 también 12.2%. Y el 2017 12.9%. O sea, los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, estás ahí en el 12%. No ha variado. No ha subido, pero tampoco ha bajado. De desnutrición crónica, y estamos hablando antes de la pandemia, antes del 2020. Imagínate ahora con el aumento brutal de la pobreza, cómo va a estar la desnutrición crónica de este año 2020, ¿no? Y además, la anemia. Según el INEI, la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. 6 a 35 meses, o sea, de medio año a 3 años de A edad. 3 años. La anemia, el año 2015 fue el 43.5% de su universo. El 16, 43.6, o sea, igual. El 17, 43.6. El 18, 43.5. O sea, entre el 2015, 16, 17 y 18, en 4 años seguidos, no varió la anemia para los niños de 6 a 35 meses. Y en el 2019 de 43.5 cayó a 40.1. Estoy seguro que este año 2020 eso también se va a empeorar. Mira, estamos hablando en pleno siglo XXI de que ese universo de medio año a 3 años de edad
en promedio, ¿no? El 40% tiene anemia y el Y si te vas a la 12%, sierra, es más del claro, este es promedio 50%. nacional, ¿no? Exacto. Y 12% es desnutrición crónica. Entonces, te cuento esto porque lo acabo de sacar del INEI y me llamó la atención y refuerza mis argumentos de pobreza, ¿no? Del aumento en pobreza que va a haber este año. Eso no puede tolerarse en un país que está intentando entrar a la OCDE. No, no, pues, ¿cómo nos van a dejar entrar a la OCDE con esos ratings pues, de anemia y de desnutrición crónica de niños, ¿no? Es realmente bien preocupante, hija. Esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Y las inequidades, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, yo con un embarazo y una complicación de embarazo acá en Lima, probablemente la situación sea completamente manejable y no me pase nada a mí ni al bebé, pero si vamos a una situación similar en alguna zona de la selva rural o de la sierra rural, eso probablemente es sentencia de muerte para madre e hijo, simplemente por donde uno está, ¿no? Y la capacidad y mucho más si uno puede tener acceso al sector privado. Entonces, esas inequidades, porque estos promedios que tú das de anemia, de desnutrición, claro, ese es el número total a nivel del Perú. En Lima esos números son menores, pero quiere decir que en otros lugares del Perú son mucho mayores. Claro. ¿Y Selva cómo y podemos sierra. vivir con 50, 60% de niños que tienen problemas de anemia? Es una falla de la promoción de la salud, como bien tú decías, ¿no? Sí. Yo creo que hemos pintado bien el tema de que por qué la calidad con que ha reaccionado el sistema público de salud no ha sido el adecuado y por eso es que la duración de la pandemia ha aumentado, ¿no? Y con ello el costo de la economía. Mira, el INEI, el último día de cada mes te saca la cifra de inflación, ¿no? Entonces, el 31 de mayo te sacó la inflación de mayo, ¿no? Ujú. Pero además te saca un avance coyuntural, lo llama, de ciertos indicadores que te dan un indicio de cómo se viene el comportamiento de la economía con 2 meses de atraso. O sea, el 15 de junio sabemos cuánto creció la economía en abril, Ujú. 2 meses de atraso. Pero el 31 de mayo ya te dan unos indicadores de avance que ellos lo llaman para ver cómo está abril. Y yo me he mirado eso y realmente luce muy mal. Por ejemplo, la pesca. La pesca ha caído más de 50% solo en el mes de abril. El consumo de cemento, que te mide el pulso de la construcción del sector privado. ¿Sabes cuánto cayó el consumo de cemento solo en abril? 98%. La minería te ha caído más de 30%, creo que 34%. El consumo de electricidad, más de 30% a la caída. En fin, yo pienso que abril, por ejemplo, el crecimiento de la economía, según yo, el crecimiento de la economía en abril va a estar alrededor de menos 30%, si no es más, una caída barba, Claro. ¿no? Mayo también va a estar por ahí, Mayo va a ¿no? estar claro. Entonces, estas caídas solamente te reflejan, pues, digamos, la seriedad con que la pandemia del coronavirus está ocasionando estos costos, ¿no? Como te decía, el no haber podido domar, como yo le digo, domar al monstruo, no haberlo podido someter al monstruo, no extinguirlo, porque para mí extinguirlo solo va a ser con una vacuna, pero sí Ujú. puede someter al monstruo, ¿no? Puede someterlo al monstruo. Pero el no haberlo sometido hasta ahora con el sistema de salud público que tenemos, ¿no? Al no haberlo sometido, es que estamos incurriendo en estos costos económicos realmente difíciles, ¿no? Que nos van a golpear, pues por supuesto, este año, porque cuando la economía se cae,
se cae el empleo y se caen los ingresos reales de la gente, ¿no? Entonces el ciudadano de a pie se ve tremendamente afectado. Claro, y si ese ciudadano no compra, entonces no reactivamos nada, ¿no? Esa es Claro, la parte crítica acá, porque claro, estamos abriendo sectores, pero todos seguimos de cuarentena y entonces no hay claro. mucho más que Por podamos eso hacer ahí. yo le digo claramente al gobierno, al presidente Vizcarra, que cuando ellos salen y la señorita ministra de Economía sale y dice, a fines de junio la economía va a estar abierta en 84%, y lo pone así. Entonces yo le digo, no, no es así, no es así, por varias razones. Primera razón, cuando tú abres la economía, lo fijas a ciertos requerimientos de salud, de salubridad pública. Ellos lo llaman los protocolos. Y los protocolos para mí tienen tres problemas, que son complejos de aplicar, que son costosos de aplicar y tienen burocracia para aplicar. El día de ayer han sacado una norma en que la burocracia, la han bajado fuertemente, pero le han pasado la responsabilidad al empresario privado, la responsabilidad de salud pública. Fíjate lo que están haciendo, la responsabilidad de la salud pública, que el guardián debe ser el Estado. Se lo han pasado al privado. ¿En qué sentido? De que si yo tengo un negocio y el Ministerio de Salud me dice, oye, para abrirte tu negocio vas a tener que hacer A, B, C, D. Ya está. Entonces yo agarro y preparo mi plan de adecuación al A, B, C, D y se lo presento al Ministerio de Salud. Y tenía que esperar que el Ministerio de Salud lo estudie, chequee si de verdad está cónsono con lo que él exige y luego me dice, ok, procede o no, o tienes que ajustar acá, tienes que ajustar acá. Bueno, el día de ayer han sacado una norma y han dicho, ¿sabes qué? Solamente con que tú presentes al Ministerio de Salud, ya no tienes que esperar su revisión, su chequeo, ya estás listo. Entonces le estás pasando la responsabilidad de la salud pública a los hombros del empresario privado. Entonces le estás dejando la responsabilidad a él de ver qué cosa va a hacer desde el punto de vista de salubridad en su empresa, en su fábrica. Porque eso de que el Estado lo va a supervisar, no me hagan reír. No existe eso a nivel No nacional, se va a esa hacer, capacidad. claro. Entonces va a ser él. Y segundo, si detecta 1, 2, 3 contagios, ¿no? Lo que te exigiría el protocolo es que cierres. No es, de repente el empresario dice, no, los mando a su casa a estos 3 y seguimos trabajando. No, entonces el gobierno ayer ha dado un paso bien atrevido. ¿Eh? Le está dando la responsabilidad de la salud pública al empresario privado. Y si el empresario privado no es una persona racional, responsable, puede comprometer la salud pública y con ello comprometer el bienestar de muchísimos peruanos. Entonces, esa movida del gobierno de flexibilizar la burocracia, ¿no? Tiene su parte preocupante, peligrosa, de que el empresario privado no sea suficientemente riguroso para conservar los cánones mínimos de salud pública, ¿no? Claro, y ahí es cuál es el mal menor, digamos, ¿no? Un sistema de salud, un sector salud que no tiene capacidad para supervisar o la alternativa. Jorge, tenemos algunos comentarios de la transmisión. Básicamente los comentarios están orientados justamente a que este es el momento de digitalizar el sector salud, digitalizar todo lo que es historias clínicas, stock de medicamentos, implementar telemedicina y tener un centro nacional de información médica, ¿no? Y yo creo que por ahí van las conclusiones de esta conversación. Tenemos que repensar el sector de salud, tener yo le llamo el servicio peruano de salud, del que nos sintamos orgullosos, en el que todo peruano se pueda atender sin importar su nivel de ingreso, siempre y cuando necesite la atención, un sistema que sea integrado,
que esté basado en protocolos de atención y que se le dé realmente el peso a la atención primaria en salud para justamente evitar atender los problemas médicos cuando es más barato atenderlos y evitar que tengamos que llegar a los hospitales y a los centros de salud de mayor complejidad. No sé si tú quieres agregar algo más, Jorge, para finalizar la ¿no? transmisión. Bueno, mira, la digitalización es un proceso muy complejo. Mucha gente cree que digitalización es igual a automatización. No, no es así. La digitalización va muchísimo más allá de la automatización de procesos. La digitalización es un proceso que implica también cambios de forma de pensar del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un banco, acá en el Perú, ¿no? A un banco grande, que ellos ya han hecho, los 4 bancos grandes ya han hecho digitalización y están casi en el 90%. Tú vas, por ejemplo, al piso del gerente general. Yo lo he visto. Vas al piso del gerente general y ya no hay oficinas. ¿Cómo dirá? Pero el gerente general tiene que tener su oficinaza, su secretaria. No, no, ya no. El gerente general tiene en un pampón, así pampón, Una su silla. escritorio, ¿no? Y más allá están los escritorios de los trabajadores y todos se ven, todo el día se ven. Y no hay mamparas, no hay lunas que los separan, no hay nada. Y la secretaria es una secretaria que sirve a 3 o 4. Entonces, eso te refleja que la digitalización es un cambio de mentalidad. También implica que, y lo importante es el trabajo en grupo. Ya no es que Exacto, yo sí. soy el gerente general y yo sé más que todos ustedes y ustedes me van a obedecer a mí. No, 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 ya no es eso. Tú sabes que las únicas oficinas que hay son las oficinas grandes para que los grupos de trabajo entren a discutir ahí los temas. Y cuando entra el gerente general o el gerente de finanzas o el gerente de recursos humanos es uno más. Tú puedes hablar de tú y vos Claro. con él. Y él no dice, bueno, esto se acabó y se hace así. No, no, ya no es así. Eso es digitalización también. Es un cambio de chip. Y ese es el Y gran reto. lógicamente, si tú lo vas a querer hacer en un ministerio en salud, pucha, te va a tomar un buen número de años que eso ocurra. Eso no es fácil. No, y ese es el gran reto, ese es el gran reto. Quiero aprovechar, creo que ya nos pasamos del tiempo, Jorge, pero agradecerte, creo que ha sido una conversación muy interesante, esperamos que haya sido también igual de interesante para todos los que nos están viendo. Gracias a todos por su participación esta noche y nuevamente gracias a Punto y Solución por este espacio. No, gracias a ti de conocerte, Cristina. Te deseo el mejor de los éxitos profesionales. Te noto que eres inteligente, ¿no? Te aconsejo que sigas así, dándole duro nomás a este tema, que vas a llegar muy alto, hijita. Y a todo el resto también, haber gastado 1 hora de su tiempo en mirarnos y escucharnos, se lo agradezco profundamente y que Dios nos bendiga a todos nosotros.